si quieres emprender, lo primero que tienes que hacer es hacer amigos. Yo aprendí mucho más emprendiendo en el ejercicio que en la academia. Nosotros realmente hicimos todo lo que no debe hacer un emprendedor. El precio va a estar en función sí de tu experiencia y sí de tu conocimiento. Esta experiencia y este conocimiento no necesariamente está atada a un título. Para ti, ¿qué cualidades debe de tener un emprendedor si no quiere desilusionarse con el emprendimiento? Para mí es elemental que una persona sepa vender. Resiliencia, eso es muy necesario. Hay momentos duros, momentos fáciles, momentos complejos, pero vamos avanzando. Hoy tenemos de invitado a mi profe en emprendimiento, y este señor me hizo caer muy en cuenta de muchas cosas que yo estaba fallando con respecto a este tema, porque si estás desarrollando un proyecto, un emprendimiento, seguramente al principio no tienes muchas cosas claras. Entonces, por supuesto, lo tenía que invitar. Alex, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta que te quiero hacer, hermanito, es: ¿qué tenemos que conocer de tu pasado para entender lo que tú estás haciendo ahora? ¿Cuál fue el punto de inflexión que te llevó a hacer lo que tú estás haciendo ahora? Chévere, Juanchis. Bueno, muchas gracias a ti también por este espacio, también por darme la oportunidad de, a través de este lindo podcast, poder contarle a todos quienes te ven, quienes te siguen, pues parte de la experiencia de lo que hacemos y también de quién soy. O sea, con esta primera pregunta sí es algo que siempre me ha dejado como en ese lugar un poco no respondido. Yeah. Sí, siempre es algo que yo también me lo pregunto. Es algo que yo siempre digo, algo debió haberme llevado a construir este gran sueño y este proyecto. Yo más bien creo que se da primero en una parte positiva. Sí, Yeah. Y esto viene desde mi familia. Yeah. Mi mamá es una persona bastante solidaria y bastante metida con causas, ha estado mucho en el tema religioso, social, apoyar y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que ver primero ese primer ejemplo, o sea, esa cosa indirectamente del accionar de mi madre, me lleva también a mí un poco quererme vincular en el tema social. Entonces yo empiezo siendo voluntario muy joven, a los 12 años, Yeah. de una institución que se llama la Cruz Roja. Bueno, Y esta institución siempre la menciono, a pesar que ya no estoy ahí, pero siempre la menciono porque realmente me permitió ver más allá de la realidad y del entorno en el cual estábamos. Entonces el poder ser voluntario me conecta principalmente con las comunidades y también con las necesidades, y ahí también voy viendo como nuevas opciones. Desde niño era muy emprendedor. Yo siempre cuento esto de que en el jardín, en la escuela, en el colegio, yo era haciendo negocios, vendiendo cosas. ¿En serio? En el recreo, en donde sea. Entonces, o sea, pero vendías caramelitos. Sí, caramelos, golosinas. En mi casa mismo tenía un bar para vender a los amigos o familiares que llegaban en mi casa. Yeah. Entonces, eso hace que se vayan uniendo estas dos cosas. Algo que sí me marcó bastante, que puedo decirlo, fue cuando tuve 22 años. Ahí, justamente por la Cruz Roja, yo ya había hecho una carrera a nivel nacional e internacional y pasaba viajando por algunos países. Y mientras viajaba a estos países, tuve una oportunidad de viajar en el 2012 al terremoto de Haití. Entonces yo estuve en el terremoto de Haití más o menos 3 o 5 meses después de que sucedió este proceso, y realmente encontré ese país muy devastado. Realmente ahí experimenté lo que era la pobreza, la necesidad, las injusticias, la desigualdad, la corrupción. O sea, vi todo unido, y el modo de vida de los haitianos. Pero aparte de eso, mientras yo hacía un voluntariado, porque iba a trabajar con jóvenes, iba a trabajar ahí también con el apoyo en el tema de juventudes y liderazgo, en ese par yo iba encontrando jóvenes que, a pesar de las condiciones, de las situaciones que vivían ya por el desastre, tenían mucha expectativa y esperanza de sacar el país adelante. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta de que realmente hay muchos sectores, hay muchos lugares en los cuales las personas
tienen ese potencial, tienen esas ganas de querer hacer, pero faltan herramientas o falta de que alguien empiece a creer en ellos. Entonces yo regresé de ahí y siempre era la pregunta, por eso te decía al inicio, es algo que todavía no me lo puedo contestar, pero sí me dejó en ese momento una pregunta que me decía, ¿qué de diferente tienen esos jóvenes ecuatorianos a esos jóvenes haitianos o esos jóvenes en donde iba? Y la verdad diferencias no encontraba más que las territoriales, pero decía que tienen en común encontraba muchas cosas, ganas de superarse, ganas de aprender, ganas de querer hacer algo, ganas de querer sentirse útiles, y todo eso me lleva realmente a construir un sueño primero, un proyecto desde el 2000, cuando tenía 20 años, 21 años, yo empezaba a imaginar, a soñar en un proyecto propio en el cual yo pueda hacerlo como un juego, digámoslo así, y también en el cual yo pueda como editar ciertas cosas que no me gustaban de los lugares en los cuales estaba apoyando o trabajando. Entonces es eso un poco lo que me lleva, y también un poco el tema de haberme conectado a temprana edad por el trabajo de mi mamá también en un sector rural. Entonces de ciudad ir a un sector rural para mí fue bastante importante porque descubrí nuevas cosas, pude conectar, experimentarme, entender cómo se vive en otros entornos, pero sobre todo generar como esa empatía, claro, de poder vivir esas mismas necesidades y de hacer amigos, de querer avanzar y todo eso. Buenas, lo que me cuentas es que cuando viniste a Haití es cuando tú ya empezaste a se puede decir, a imaginarte en Prendec, imaginarte la escuela de liderar, o estás primero empezando con otro proyecto? No, todavía no lo imaginaba, no sabía que era Emprendec, pero siempre era como querer hacer ese proyecto, bueno, querer hacerlo, querer construir, querer apoyar, querer hacer mi propia versión de algo. Qué bueno. Ajá, quería hacerlo. En ese entonces me limitaba mucho la juventud, ¿sí? Es algo que por eso ves que Emprendec se enfoca en jóvenes. Claro. Siempre tratamos de dar esos espacios, de obviamente decir por este camino no vayas, porque son cosas que nosotros vivimos, claro, pero las ganas tenía. O sea, creo que las ganas y la motivación la tengo hasta el día de hoy. El tema, mi limitante siempre era la juventud. Vivíamos en una sociedad muy Loja es una ciudad muy pequeña, claro, pero es una sociedad también muy exigente, muy criticante también. Entonces, en ese entonces no habían jóvenes liderando proyectos o queriendo hacer sueños como estos. Entonces, me acuerdo claramente que cuando empezamos ya a emprender, las primeras preguntas que nos hacían la ciudadanía es cuántos años de experiencia tienen y a cuántas empresas que estén siendo exitosas en el mundo han asesorado. Y nosotros no teníamos más que 2 días de constituidos o de empezar con el sueño. Pero ya la ciudad, las autoridades mismo, cuando íbamos como jóvenes, decían, no, esto es otra como aventura de alguien más y no hay que prestar mucho foco. Pero de a poco fuimos demostrando que el espacio ganándonos ese espacio como jóvenes. Segundo, viendo que este sueño se vaya construyendo. Y tercero, también creo que mostrando resultados. Creo que ahí se quedó todo. Total. Y Alex, justo que ahorita ya empezamos a tocar el tema de emprender, esta pregunta es súper chévere porque es simple, pero cada uno tiene su definición. Para ti, ¿qué es emprender? Emprender. ¿Cómo lo definirías? Bueno, emprender es algo, o sea, no voy a tratar de vender un sueño así equivocado, porque muchos tratan de ciertas cosas como meterlo de lo más bonito y enamorarte y luego estás adentro y dices esto ha sido horrible. Claro, total, es verdad. Ajá, son cosas que pasan, pero para mí emprender sí me ha dado muchas cosas por qué preocuparme. O sea, porque es tu proyecto, es tu sueño y tú tratas de que esto vaya creciendo. Yo siempre digo, un emprendimiento es como un hijo. Entonces tratas que esto vaya creciendo, que esto vaya madurando, teniendo resultados y teniendo los mejores de los éxitos. Entonces me ha dado una parte de preocupación, digámoslo, por ver crecer el proyecto. Pero hay otra parte que a mí en lo personal me ha permitido crecer muchísimo. Yo aprendí mucho más emprendiendo en el ejercicio que en la academia.
Y eso no digo que estaba mal, sino más bien que fue una forma, a través de haber encontrado este proyecto, este sueño, fue una forma de aplicar todo lo que acá lo recibía de forma inconsciente. Porque uno a veces el conocimiento lo absorbe, lo escribe, lo asimila, pero no termina aplicándolo. O dice, ¿para qué servirá esto? Entonces, cuando abrimos Emprendec, descubrí que todo esto era realizable y práctico. Y es por eso que tratamos de poderlo ir como adaptando, haciendo que Emprendec mismo siga su camino. Y para mí también esto representa como esa oportunidad de retarme a mí mismo. Yo creo que aquí he tenido que yo mismo convencerme de este sueño. O sea, yo mismo ser el primer creyente de que esto pasa, de que el proyecto se está realizando y que nosotros de aquí podemos ir aplicándolo en otros espacios más. Entonces son tres cosas que a mí me ha permitido dar, y lo más importante, yo creo que Emprendec es algo que me dio mucha visibilidad, ¿sí? O sea, tener este proyecto loco, un poco desadaptado, que muy poco se entendía en ese entonces. No habías visto un proyecto privado que apoya emprendedores o que apoya jóvenes, o un proyecto que tenga una filosofía diferente de hablar, de hacer emprendimientos desde la óptica de emprendimiento social. Entonces, todas estas cosas que eran incomprendidas, tuve que yo primero terminarlas por creer y luego ir avanzando. Buenazo, mira, y qué bonito que mencionaste eso de que no quieres venderlo como un sueño. Como un sueño, ajá, o sea, una falsedad, y luego te das cuenta y dices, emprender ha sido horrible. Hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero emprender porque es demasiado duro, o uno tiene que hacer demasiados esfuerzos, sacrificios. Pero yo creo que cuando es algo que vale la pena o algo que tú sientes que es tuyo, haces muchos sacrificios. Total. Te sacrificas por tu pareja, te sacrificas por tus padres, te sacrificas por ti mismo. Y yo creo que esto implica para nosotros como Emprendec, sí, sacrificio, haber dejado muchas horas que podíamos estar divirtiéndonos por asignarle trabajo, o asumiendo una responsabilidad que ni siquiera era algo que nosotros teníamos que asumirla, ¿sí? Cuando eres padre de familia, tú dices, asumo esta responsabilidad por el bien de mi hijo, o asumo esta responsabilidad por lo que sea, pero acá nosotros asumíamos una responsabilidad por la ciudad que queríamos, y yo creo que ese era el reto principal nuestro, de querer como también demostrarnos de que se podía hacer. Buenazo, increíble, porque, o sea, tienes razón, cuando tú empiezas en esto, ya sabes que salen los típicos videos motivacionales de que sí, emprender y el éxito, pero en la vida real es muy diferente, y eso es muy cierto. A mí también me pasó, pero yo creo que también, o sea, como tú dices, si tienes el sueño, creo que eso es lo que te mueve más que nada. Y ahora que estamos hablando de esto, yo sé que todos los que hemos empezado algo nos hemos equivocado. Entonces, para ti, ¿cuáles son esos errores que tú ves constantemente que los emprendedores repiten y que tú dices, eso se lo podrían ahorrar? Uh-huh. ¿Qué errores tú has visto que son los más comunes que cometen los emprendedores iniciales o los jóvenes emprendedores? Bueno, yo creo que a veces el desconocer te lleva como a hacer muchas cosas inconscientemente que no las quieres hacer. Entonces yo siempre digo que el principal error que tenemos, o sea, al emprender, y es algo que no trato de mostrarlo, el tema es de que realmente cuando haces tu proyecto, lo haces como algo vulnerable. Entonces tú llegas y dices, mira, cómprame este pastel porque está rico, etcétera. O sea, entonces tú tratas de venderlo desde otra forma, o sea, una forma en la cual no lo muestras como atractivo, como bueno, como capaz, sino te muestras como, mira, ayúdame por esta necesidad o por esto, etcétera. Entonces ese es el primer error que tú tienes al querer hacer un proyecto. El segundo que nos pasó a nosotros es no creer que no debemos aprender, ¿sí? Porque uno dice, bueno, tengo que dedicarme a producir y a vender, pero si el aprendizaje no lo metes en ese negocio, te vas a quedar muy por detrás, ¿sí? Muy por detrás. Entonces,
nosotros vemos emprendedores que no se capacitan, o sea, no quieren o quieren asistir a cosas gratis, etcétera. Claro. Como el aprendizaje también es saber valorar y saber ir hacia cosas que necesitas Total. para poder cumplir ese proyecto. Total. Otra de las cosas también es que al emprendedor, y a mí me pasaba bastante, es el no querer estar en contacto con las personas. A veces por inseguridades, a veces por miedos, a veces por no creer en el proyecto, o a veces por el qué dirán. Claro. Pero el emprendimiento realmente, nosotros en el camino encontramos muchos mentores que nos fueron apoyando, acompañando, creyendo en el proyecto. Y ahí nosotros nos íbamos dando cuenta que hay que salir de esa zona de confort, de esa caja, realmente de tu círculo, y tienes que empezar a ampliarte hacia el entorno para conocer más personas y poder con eso ir haciendo crecer el proyecto, haciendo que este sueño vaya siendo más interesante y por ende más personas te vayan conociendo. Algo que yo digo, si quieres emprender, lo primero que tienes que hacer es hacer amigos. O sea, sin duda, sin duda. Ajá, uno dice, se preocupa por el dinero, por la inversión, por la infraestructura, etc. Pero no, la primera condición de un emprendedor debe ser que haga tantos amigos como clientes quiera tener. Eso es lo que le llaman el network. El network, ajá, hacer el network, poder conectarse y todo eso es muy interesante. Entonces son tres cosas que a mí me pasaba y algo muy importante que nos pasó los primeros años, que realmente aprendimos mucho, fue el tema de no querer regularizarnos. Por el miedo a pagar impuestos, por el miedo a pagar ciertas cosas, por el estrés de reducir, nos llevó como a postergar esa legalización de ese sueño. Claro. Y a la larga nos vimos envueltos no en problemas legales, pero sí como en temas administrativos internos, que no sabíamos cómo estábamos económicamente, que realmente sí pasaba. Entonces es algo que yo siempre trato de recomendar. O sea, si emprendes, hazlo conscientemente, regularizándote. Segundo, busca amigos. Hacer emprendimiento es buscar amigos, aliados, clientes, contactos. Claro. También otra de las cosas que digo en esto de los errores es empieza a creer tú mismo en ese gran proyecto, porque al inicio nadie va a entender. Peormente si es algo muy nuevo que no está en tu entorno, entonces hay que irlo mostrando y luego de eso también ir también teniendo como esa seguridad sobre lo que tú mismo estás tratando de comunicar. Total. Y algo que yo creo que a todos, bueno, no sé si a todos, pero a la gran mayoría nos pasa. Me encantó el ejemplo del pastel, cómprame este pastelito, porque uno lo idealiza, o sea, uno dice, es que esto la gente lo tiene que comprar, pero no lo valida. Entonces, al menos a mí fue un error muy grande que yo tenía y estuve atascado durante mucho tiempo, y yo sé que hay mucha gente que seguramente está en lo mismo, o sea, que dice, o sea, ese proyecto tiene que funcionar, pero la realidad es otra cosa. Y eso es lo que les contaba siempre, que aquí en la escuela de liderar yo pude asentar mi idea a la realidad. No era que no, es que tiene que, no, o sea, es la realidad. Por eso siempre les recomiendo liderar. Escríbanse a liderar. Buena la pausa. Sí. Ojo, sí, total. O sea, a mí me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Y esto es algo que quiero que comentemos, porque uno no entiende lo que es validar una idea al principio. Ajá. Entonces, ¿tú qué les recomendarías a esos chicos que están emprendiendo, que están iniciando su proyecto, de cómo pueden validar esa idea? Un empresario alguna vez nos decía, la mejor forma de validar una idea es si te van a pagar. Pero no sé si tú piensas de otra forma o tienes otra perspectiva para validar ideas, porque como tú dices, hay proyectos muy nuevos como el mismo Emprendec, liderar, que tal vez mucha gente dice no, pero o sea, como que no lo dice como que es algo demasiado nuevo, pero ustedes ven ese mercado, ven esa proyección que sí puede pegar. Entonces, ¿cómo tú le recomendarías a la gente que validen esa idea y cómo la validaron ustedes? Bueno, nosotros realmente hicimos todo lo que no debe hacer un emprendedor.
Aprendimos así. No había, el emprendimiento era muy básico. Ya hablamos, mira, 7 años atrás, Claro. hasta un poco más. Era muy básico y en ese tema. Entonces nosotros lo que hicimos fue primero construir este proyecto. Como te digo, o sea, identificamos necesidades, sí, que habían, hasta hoy en día hay muchos jóvenes que quieren estas oportunidades de formación, Claro. quieren trabajar en su perfil profesional a futuro, hay mucho emprendedor que empieza empíricamente, Total. entonces hay que irlo guiando y acompañando en este camino, y como parte de todo eso, nosotros vimos que realmente era, en la validación, era muy esencial para poder ir construyendo, fortaleciendo los productos. Entonces nosotros hoy en día ofrecemos una experiencia mucho más mejorada de lo que fue al inicio. Y eso lo hicimos a través de la validación. ¿Cómo hicimos nuestra validación? Empezamos a identificar estos focus group. No fue fácil, teníamos que, uno a veces dice, pero aplícalo con los jóvenes. Sí, pero te encuentras que hay jóvenes que son más culturales, jóvenes más poetas, jóvenes más ambientalistas, jóvenes más políticos, Claro. empresariales o jóvenes con un espíritu social, etc. Entonces uno dice, no puede, porque si termino preguntándote sobre liderar a alguien que tiene una aspiración ambiental, no va a tener el resultado y te va a decir, sabes que ese producto yo no lo quiero. Claro. Entonces tuvimos que hacer como estos focus groups, seleccionar, validar, segmentar e ir entendiendo qué es lo que quiere cada uno de estos grupos de jóvenes. Qué quieren los políticos, qué quieren los empresarios, qué quieren los jóvenes deportistas y todo eso. Y formar un eje de malla transversal que permita adaptarse para todas estas aspiraciones. Entonces, la validación a nosotros nos permitió ir construyendo un programa mucho más fuerte, entender qué elementos son buenos, qué elementos no son buenos, irlos sacando con la finalidad de que cada vez haya una mejor propuesta de valor, una mejor oferta y que nosotros podamos tener como ya programas mucho más desarrollados para la ciudadanía, sobre todo. Total, y o sea, como te digo, o sea, esto es algo que yo creo que, no sé, a lo mejor hay algún suertudo que le avisaron de esto, pero, o sea, todos empezamos con esto de que primero el producto antes de validar. Exacto. O tratamos de validar con encuestas. Ajá, y no es así. No es así, o sea, la realidad, o sea, cualquiera te puede responder una encuesta diciendo algo que tal supuestamente quiere, pero realmente en la realidad no estaría dispuesto a pagar por eso. Exacto. Entonces, yo creo que, o sea, ya les digo, vengan a liderar, porque acá van a aprender muchísimo, pero acá Alex les va a dar una apertura más o menos. Es importante validar las ideas. Entonces, Alex, ahora, con este conocimiento ya nos comentaste un poquito. Si tuvieras que empezar de nuevo este proyecto, digamos que vas a cero de nuevo, o sea que no existe nada de emprender, ¿qué errores tú te ahorrarías empezando desde cero? Chútale. Otra pregunta de crisis existencial. ¿Qué errores nos ahorraríamos? Podría ser no haber utilizado la tecnología desde el inicio. Ajá, yo creo que nos metimos tanto en el concepto de que el producto sea 100% local, 100% presencial, como único. Nos permitió descuidarnos de otras herramientas o medios que hoy en día nos hubieran permitido estar mucho más lejos. Creo, primero es. Segundo, a veces no haber cobrado lo que realmente merecíamos. Sí, o sea, antes te decía con lo de los pasteles y fue algo que nos pasó a nosotros. Nosotros empezamos vendiendo así como cómprenles a jóvenes, que lojanos, que más queremos creer en más gente. Lo hicimos y vimos que ese no fue un buen resultado. Porque cuando nos dimos cuenta teníamos un montón de gente, o sea, un montón de seguidores, pero nadie estaba dispuesto a pagarnos. Entonces todos estaban dispuestos a que ayúdanos y ya nos llamaban para talleres, nos llamaban, o sea, trabajo no faltaba, que nos paguen faltaba un montón, pero en cambio vimos que, y ahí fue cuando tuvimos que hacer ese par. Emprendec tuvo unos 2 años de crisis muy fuerte. Claro, tuvimos 2 años de crisis muy fuerte porque primero tuvimos que
que dejar caer otro proyecto para que puedan hacer Emprendec. ¿Sí? No se originó Emprendec como tal desde el inicio, sino empezó un proyecto que se llamaba Emprendiendo Loja. Entonces fuimos tan locales que cuando íbamos a Zamora o a Cuenca ya no nos querían. Son Emprendiendo Loja. Venga, Emprendiendo Zamora, Emprendiendo Cuenca. Éramos tan locales con eso de que cuando íbamos a Guayaquil o Quito nos decían no, pero llámense de otra forma. O sea, éramos como, ya el nombre mismo no los va a dejar salir del contexto que están. Segundo, registrarlo. Por eso te digo, a veces nosotros, por ahorrarnos todas esas cosas, nos fuimos dando en el camino que empezamos a desperdiciar mucho tiempo. Entonces, segundo, empezar a registrar en el CENAR y el CENOMBRE de Emprendiendo Loja, no nos lo recibían por nada en el mundo. Entonces, invertimos tiempo, dinero. Otra de las cosas también fue cuando ya nosotros nos habíamos hecho conocer, pero lo que te decía, nadie quería pagarnos. Y nosotros empezamos de que, como somos jóvenes, sin experiencia, ya la ciudad nos había dicho que necesitamos a alguien con experiencia, un máster, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos haciendo cosas baratas. Sí, cobramos talleres $5, $10. Wow. Pero realmente no teníamos ni siquiera o sea, recuperábamos los costos de inversión. Claro, o sea, nada rentable. Ajá, entonces ahí luego entonces empezamos a crear un nuevo concepto, una nueva marca, idear líneas de servicios, construir productos para poder hacerlo. Y cuando ya tuvimos todo eso, tampoco quisieron pagarnos. Wow. Entonces ahí fue cuando tuvimos que tomar la decisión de que Emprendiendo Loja se cierra y nace Emprendec. Y en el camino nos llamábamos Camina, nos llamábamos, o sea, eran un montón de nombres que la gente en las redes sociales veía, y ahora nos llamamos así. Y ahora cambiaban de nombre. Claro, o sea, lo cambiaba, éramos tan decididos que ya cambiábamos en redes sociales la más, pero luego decían, oye, ¿por qué se llaman así? O ¿qué pasa? Entonces fue ahí cuando tuvimos que ya empezar a construir ese camino, nosotros mismos, lo que te decía, recibir esas mentorías, ese acompañamiento para ir construyendo una marca fuerte, un nombre fuerte, empezar a construir productos o servicios que sean como diferenciadores para poder como hacer que el proyecto crezca. Ajá, entonces son parte de los aprendizajes que a nosotros nos quedan. También el tema de saber cómo nos asociamos es muy elemental. Hoy en día estamos construyendo nuevos proyectos, buscando sociedades, pero sí somos como más exigentes por todo lo que habíamos visto, y todo lo que pasamos también, de entendernos, comprendernos, de ir entendiendo que sí, que no, dejar ir a personas de tu equipo, o sea, por más amistad o más buena conexión que haya, siempre fue como momentos duros que tuvimos que atravesar para ir avanzando en este proyecto. Claro. Y Alex, justo tocando ese tema, porque yo creo que es un problema que todos hemos tenido. O sea, no sé, tal vez incluso es el síndrome del impostor, que dices, no, es que soy muy jovencito, ya déjame barato. Ajá. ¿Cómo crees tú que se cura esto? O sea, ¿cómo pueden establecer un buen precio, el pricing, que es este concepto, los jóvenes, porque un negocio tiene que ser rentable? Entonces, para que sea rentable para ellos y no se desilusionen, porque es verdad, cuando te pagan poco y aparte a veces ni siquiera recuperas lo que invertiste para desarrollar ese taller, ese proyecto, te desmotivas. Entonces, y aparte a veces tienes miedo de cobrar también, porque tú tienes este síndrome del impostor que dices, no, es que tal vez no me van a pagar. Claro, o soy joven, o tal vez mi trabajo no vale. Tengo que ganar experiencia. Exacto. Ajá. Entonces, ¿cómo tú crees que se puede solucionar este problema para que los chicos puedan cobrar lo que tienen que cobrar? Algo que nosotros nos costó entender es que tenemos que cobrar desde el primer día que salimos a vender. Sí, por eso yo siempre discuto con ciertos modelos formativos o de incubación en la cual te dicen valida por 6-7 meses, haz que usen y todo eso y luego empiezas a cobrar fees. Yo no aconsejo eso. A nosotros realmente empezamos así, no nos fue bien, tampoco mal. Nos posicionamos, nos hicimos visibles, mucha gente creía ya en el proyecto,
dimos el ejemplo de ser jóvenes y todo eso, pero no teníamos esa sostenibilidad. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es tener una estructura de costos de entrada, ¿sí? De entrada, ¿qué significa? Que puedas cargarle todos los rubros a ese proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si trabajas en tu casa, no es que te estás ahorrando el arriendo, te estás ahorrando de no pagar, ¿sí? Que es algo muy diferente. Pero ese valor o ese fee tienes que cargarlo al negocio. No es que te estás ahorrando luz, ese valor que estás pagando, que tu casa, tus papás o tú estás pagando en tu hogar, tienes que asumir esa fracción para poder fortalecer esos rubros. Entonces, para mí, eso es muy importante, tener esta estructura de costos clara. Segundo, también, obviamente, el precio va a estar en función, sí, de tu experiencia y sí de tu conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre digo, esta experiencia y este conocimiento no necesariamente está atada a un título. Claro. Eso es algo que nos falta entender en nuestra cultura, sobre todo ecuatoriana, claro, ya que a veces uno dice, porque soy ingeniero voy a cobrar más. Pero si tú tienes práctica y ya tienes el conocimiento y eres muy posicionado, hoy en día estamos viviendo la era de los influencers, de los consultores, de los asesores, y vemos cómo son personas a las cuales ni siquiera exigimos un título, pero sí exigimos experiencia, conocimiento y que nos ayuden a mejorar esa condición. Exacto, entonces eso hay que irlo considerando, ¿sí? Hay que considerar todos los costos de tu negocio, los pagues o no los pagues. Hay que también considerar cuál es tu trayectoria, importante eso. Y otro elemento también, hay que considerar ese margen que te permita rentabilizar los proyectos, por inversiones a futuro, todo ese tipo de cosas que realmente son necesarias. Claro, porque sí es verdad, o sea, tienes razón. Yo personalmente decía, pero yo no pago arriendo, entonces... Ajá, o sea, no lo pongo ahí. Claro, entonces, no, y aparte, o sea, como uno dice también esto de... Es que a lo mejor si me hago conocer, ya podré cobrar mucho más en el futuro, pero en realidad lo que pasa, no sé si a ustedes les pasó esto, pero a mí me pasó que los clientes se acostumbran a que tú les cobres barato. Entonces ya después es como que se te hace medio feo decirles, ya subió. Exacto. Entonces, no, para mí eso fue brutal y eso también lo aprendí en Escuela Lideral. Sí. Yo cuando salí de aquí empecé a cobrar lo que tenía que cobrar. Sí, o sea, cuesta... algo que yo siempre digo, una galleta, tú sabes, y eso no solo va a pasar en proyectos locales, lo pasa en todo. Tú tienes tan grabado el precio de la leche, tú tienes tan grabado el precio de una galleta, que si al otro día ese precio de esa galleta incrementa, el cliente busca otras opciones o deja de consumir. Claro. Mira, solo por un diferenciador de precio. Pero si de entrada tú sales al mercado con el costo real, el cliente te ve como una opción, empieza a probar y le gusta, se va a acostumbrar a pagar realmente lo que es o va a tener ese esfuerzo, ¿sí? Por querer cumplir y querer comprar lo que tú estás ofreciendo. Totalmente. Entonces nuestra recomendación siempre es eso, tratar de cobrar realmente el precio justo. Pero aquí hay algo muy elemental también, que es algo en lo cual ahorita en este nuevo reto de emprender que estamos, es trabajar desde el otro lado en el tema del pago justo, ¿sí? Sí, uno a veces asocia emprendimiento local con descuento, sí, pero no es así. El emprendimiento local es valor agregado local y reactivación económica local, generación de empleo, generación de oportunidades, desarrollo local. Entonces, por ende, los ciudadanos y los consumidores debemos hacer ese pago justo para retribuir de una u otra forma a quienes están empezando a nacer con estos proyectos. Claro que sí, claro que sí. Y algo también que o sea, yo creo que todos cuando estamos emprendiendo nos preguntamos, y yo te sufrí mucho con esto, y de hecho todavía lo sigo refinando, siempre se aprende. Es el tema de cómo un emprendedor debería manejar el ingreso, su capital, porque, o sea, hay tantas teorías, hay tantas cosas que te dicen, tienes que reinvertir el 100%, el 10% ahórralo, el otro 10% en esto, el otro, y así. Tú, en base a tu experiencia, ¿qué le recomiendas a un emprendedor? ¿Cómo debería manejar su capital un emprendedor?
Bueno, realmente ahí es un tema súper importante, te decía en la asociatividad. Yo en ese tema de financiero sí no me meto, porque soy el que más gasta. Entonces, yo soy como que necesito construir algo en Emprendec, lo pongo, pero siempre es ir cuidando esas finanzas. Nosotros hemos tenido una política súper buena en el tema de ahorro y eso nos permitió sostenernos en la pandemia, que fue algo muy fuerte. O sea, realmente no le estaríamos contando si no hubiéramos tenido ese plan desde el inicio para poder hacer ese colchón y poder apoyar. Entonces, lo que siempre recomiendo es tener algunos rubros. El primero, que cubra todos tus costos fijos y variables, es decir, tus pagos de sueldos, tus servicios básicos, tus imprevistos, maquinarias, etc. Pero el segundo tiene que enfocarse en un porcentaje de ahorro, ¿sí? El que tú quieras definir dependerá mucho de cuál es esa inversión. Si necesitas comprarte una máquina que cuesta $100,000, no vas a ahorrar mes a mes $5, claro, que no vas a llegar nunca a tener ese monto o un porcentaje considerable. Entonces, tener ese margen de ahorro, también tener ese margen de reinversión, porque en el emprendimiento tienes que ir invirtiendo, metiéndole más dinero para mejorar cosas, ir invirtiendo, teniendo mejores productos, procesos. Entonces, tiene que haber esa parte. Y otro rubro para siniestros. Eso es muy importante, que a veces no lo pensamos nosotros, pero es algo muy necesario. Ya venimos de una pandemia, nadie tenía ese rubro. Claro. Y en la pandemia los siniestros era cierre, pérdidas, incendios y todo eso. Entonces teníamos que trabajar pensando en esos 4 elementos para poder ir haciendo sostenible este modelo económico. Entonces nosotros hemos tenido esa política, al menos los 3 rubros siempre era como recuperar costos, ahorro y reinversiones para poder ir trabajando de la mano y seguir con el proyecto. Qué buenas, porque no, o sea, yo no sé, al menos yo creo que cada emprendedor tiene su perfil, pero también yo creo que es importante tener muy en cuenta, sobre todo el hecho de saber manejar tu capital de forma inteligente, porque como tú dices, puede venir algo inesperado y te lo tira al suelo, imagínate. La educación financiera, que es algo tampoco que nos lo enseñe. Claro, es verdad. Entonces, no, yo creo que ahorro entonces tiene que ser fijo. Es un podcast de mucho valor, chicos. Y yo creo que voy a empezar a aplicar eso, porque yo he tenido problemas, no con el ahorro, sino más bien con el hecho de cómo crece el proyecto. Claro, exacto. No sé, cómo le reinvierto. Tal vez tengo que comprar una cámara mejor, tal vez una computadora. Entonces, tienes razón. O sea, ahorrando $5 no vas a llegar tal vez a una cámara que vale $3,000, $5,000. Exacto. Una computadora que vale $10,000. Entonces, súper bien. Plantéate ahí márgenes que realmente te permitan no poner en riesgo. Esa es una de las fallas en el ahorro. Uno a veces gana $10 y dice gasto 7 y tendrías 3 de margen para ahorrar, pero uno dice no, voy a ahorrar 4 o 5. Entonces, si tu estructura de gastos es pesada, no arriesgues eso. Por eso es que mucha gente abandona el ahorro, porque no lo ve rentable, porque dice, no, estoy dejando de comer, estoy dejando de alimentarme, estoy dejando de esto, estoy sacrificándome y no estoy viviendo una vida bien. No, eso no es el ahorro. Entonces empieza ahorrando 50 centavos, pero anda creciendo. Sal de las deudas, sal de la compra de maquinarias y anda haciendo que este volumen de ahorros vaya siendo cada vez más fuerte. Eso te va a permitir tener como un estado saludable, ¿sí? A diferencia de que si al inicio quieres ahorrar mucho, teniendo muchas deudas y pocas ventas, entonces más bien enfócate en vender y en tratar de cubrir todo lo que está acá inicialmente, para que puedas mejorar toda esa condición de tu situación financiera. O sea, y eso yo he visto que es un error. Primero, que no validas la idea, y segundo, que te endeudas, sacas un préstamo para, no sé, ponerte, digamos, un restaurante. Sacas un préstamo de $30,000 para comprar las mesas, las sillas, pero todavía no validas si ese restaurante va a funcionar. Pero bueno, o sea,
en caso de que tú tengas ya la idea validada, ¿tú qué le recomiendas a los emprendedores? ¿Ustedes en base a su experiencia se han endeudado, han pedido préstamos, o ustedes son de ahorrar, invertir y el capital que tengan, meterlo ahí? Sí, somos más de ahorrar, de invertir y tratar de vender mucho. O sea, eso es nuestro resultado. Todo lo que tú ves hemos construido sin necesidad de un préstamo. Wow. Sí invertimos un capital personal que fue mínimo, pero lo hicimos producir. O sea, lo hicimos que se rentabilice, que vaya creciendo. En algún rato no descartamos que vayamos a tener que recurrir a una fuente de inversión diferente, pero el tema es que nosotros siempre aconsejamos inicialmente no arriesgar mucho. Es cierto, hay que validar la idea, hay que entender necesidades, oportunidades, hay que también identificar un segmento que es muy elemental, pero finalmente donde te gradúas ya es en la venta como tal, en el comercio. Hay proyectos que han hecho muchas validaciones muy buenas, han hecho toda una metodología para poder tener un modelo de negocio adecuado, pero a la larga se ve que el segmento no se vio atraído por esa opción. Entonces yo siempre digo, todo eso se va a poner a prueba en el momento de que uno sale al mercado. Las personas están dispuestas a comprarte, las personas están dispuestas a consumir, necesitan lo que estás ofreciendo, entonces eres el adecuado para seguir en ese proyecto. Total. Y también ahí hay que tener en cuenta algo muy elemental dentro de esto de los proyectos, es que hoy en día nuestro segmento, el comportamiento de la ciudadanía es muy variable, sí, es muy cambiante. Claro. Entonces vimos ahora en las elecciones cómo hubieron resultados sorpresas, pero eso no es solo en el ámbito político, sino es en todo, ¿sí? Vemos cómo jóvenes cada vez dejan de estar en una instrucción formal, se van más por formaciones prácticas, técnicas, más profesionales, porque quizá eso no está respondiendo a las necesidades de los nuevos comportamientos. Ya en nuestro medio hablamos de ambientalistas, pet friendly, ecologistas, hablamos también de saludable, etc. Todo eso va evolucionando. Entonces un poco hay que ir entendiendo justamente esos segmentos. Y algo que yo siempre digo, no enamorarse del producto como tal. Nosotros a emprender lo hemos tenido que cambiar muchísimas veces. Ahora mismo estamos trabajando así, o sea, fuerte, con otra crisis existencial para cambiarle ciertas cosas de las que ya hacíamos y vemos que quizá no están funcionando. Hemos tenido que cerrar muchos proyectos, o sea, eso te digo, el camino del emprender, no al inicio te lo decía, no quiero vender como un sueño idealizado, sino más bien tratar de decir que sí, que hay riesgos, que hay momentos duros, de que hay estas complicaciones, pero teniendo el equipo adecuado, teniendo el conocimiento, estar rodeado en el entorno con gente adecuada, te van a ir llevando por ese camino para que hagas frente a todos esos obstáculos. Claro. Ajá, tampoco es que es el obstáculos de día a día, de caer y subir, no. Van por ciertos ciclos, pero esto lo vemos en todo lo que es emprendimiento. Wow. Por eso si tú revisas la Coca-Cola, que es el producto más conocido en el mundo, su empaque, su fórmula no es la misma con la que empezó, ¿sí? Claro. Sus diversificaciones no son las mismas con las que iniciaron. Hoy en día vemos Coca-Cola ceros, ya envases retornables, Tetra Pak, otros sabores, etcétera, etcétera. Eso es parte de la adaptación en función del cambio del comportamiento. Y en nuestro medio no habíamos visto eso de una forma tan agresiva cuando vivimos la pandemia. La pandemia te dijo, hoy cierras el local, mañana ve cómo sigues. Sí, entonces uno decía, ¿cómo voy a seguir? Tengo que desarrollar, esto va a llevar unos 2-3 años, pero no, de la noche a la mañana tuviste que hacer. Entonces yo creo que eso nos falta a los emprendedores también entender cuál puede ser esa forma de adaptarnos a esos cambios y también ir ofreciendo nuevas cosas que te vayan conectando con nuevas generaciones, nuevos segmentos, nuevas personas. Qué buenas, vale. Me estás dando una cátedra literal. Qué chévere.
Algo que quiero preguntarte para ir cerrando ya es, imagínate, wow, cómo llevamos una hora, creo. Una hora, muy bien, hablo mucho, creo. No, y está súper bien porque se pasó el tiempo así. Alex, para ti, ya dijimos que el emprendimiento no es bonito en toda la medida. Es bonito, sí, pero sí, te lleva a es tu sueño. Claro. Y hay que trabajar y luchar por eso. Pero no es que todo es color de rosas, es muy cierto. Entonces, para ti, ¿qué cualidades debe de tener un emprendedor si no quiere desilusionarse con el emprendimiento? ¿Qué cualidades son las que tiene un emprendedor? Bueno, yo creo que debe tener esa facilidad de palabra. O sea, para mí es elemental que una persona sepa vender, sepa comunicar, sepa transmitir a las personas. Segundo, hay algo también importante, es esa facilidad de conectarse con las personas. Sí, o sea, eso de hacer amigos. Hay muchas personas que les es fácil sentarse y estar rodeado de muchos amigos. Entonces yo creo que esas dos cualidades son importantes. Otro aspecto muy importante es el tema de la resiliencia. Eso es muy necesario. Hay momentos duros, momentos fáciles, momentos complejos, pero vamos avanzando. ¿Sí? Entonces es esa forma de adaptación. Algo muy importante, yo creo que el emprendedor también debe ser visionario. O sea, aquí en Loja hay muchos proyectos buenos, pero tienen buen producto, buen empaque, pero a veces por falta de esa motivación o visión no se atreven a salir, a ir más allá, que creemos que en otros mercados les iría bastante bien. El mercado lojano es un mercado muy exigente, entonces yo digo, si pegas en Loja, puedes pegar fácilmente en otros mercados, en otros segmentos. Entonces eso, ser motivacional, o sea, tener esa motivación, esa persistencia y también ese liderazgo. A veces algo el emprendedor descuida mucho es en su desarrollo personal. Sí, y el desarrollo personal es justamente lo que tratamos de aplicarlo desde Escuela Liderar, que es como tratar de descubrir tus potenciales, tus habilidades, tener otro chip diferente, ir por otros caminos. Eso también te va a llevar a ser más creativo. El tema de ver las cosas sin perjuicios. Es decir, tú a veces aquí en nuestro medio yo escucho de que no emprendas o no cuentes tu idea porque te la copian, etc. Y yo siempre digo, paz en todo lugar. El tema es que a veces esa falta de visión nos cierra en un entorno muy pequeño y nos hace creer que eso solo ocurre en Loja. O a veces hablar de la competencia desleal. Entonces yo digo, ¿cuándo tu competencia debe ser tan amorosa contigo y preocuparse por ti? Si no, a la final es una competencia. Lo que está mal es que la competencia empieza a hablar mal de ti, de una forma no ética, etc. Pero en todo lado va a haber competencia, en todo lado, si ven que te funciona ese proyecto, van a tratar de abrirse nuevos, incluso mejorados. Así como también en todo lado vas a ver como que uno quiere sobresalir más que otro en cuanto a negocios, y eso es parte de la dinámica de hacer negocios. Por eso decía, hay que estar preparados, pero también yo creo que algo muy importante, Juanchis, que hay que conversarlo, hay que ver el emprendimiento desde otra óptica. Nosotros antes de abrir Emprendec veníamos de una formación un poco tradicional en ese entonces, que nos hacía ver a la empresa como ese monstruo que lo único que hace es dinero y felices, y los empresarios son los más ricos, adinerados a costa de todo. Pero en cambio, cuando vimos que Emprendec podía ser ese modelo muy diferente, ese hijito no comprendido en nuestro entorno y en el país, decidimos abrir el emprendimiento social, que nos permite a nosotros trabajar en un proyecto propio, cumplir ese propósito social o ambiental, pero a la par también ir siendo agentes catalizadores. Entonces eso es muy importante, de decir que vas abriendo espacios para más, vas siendo consciente con el planeta, vas respondiendo a las necesidades y a las problemáticas, y con eso también vas construyendo un mejor entorno. Entonces hoy en día Emprendec es una empresa social que trabaja con jóvenes, trabaja con emprendedores,
trabaja en las comunidades, nos mueve justamente el tema de hacer que cada persona descubra ese potencial para que empiece a aportar de otra forma al entorno y a partir de eso también descubra su propósito, sus proyectos, sus negocios, y veamos cómo también la ciudad va creciendo. Qué buenazo. Y tienes toda la razón con respecto, o sea, es que tenemos una idea, sobre todo cuando estamos en la educación tradicional, tenemos una idea muy, muy diferente de lo que es el emprendimiento en realidad. O sea, no es como te lo pintan, digamos así, que las empresas, o sea, el empresario, este sueño de, sí, sabes que, o sea, esto es emprender. Pero bueno, en honor al tiempo, Alex, lo vamos a dejar aquí. De verdad que nos aportaste muchísimo valor. De corazón, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y nada, o sea, para despedirnos quería que le cuentes a toda la gente, a toda nuestra audiencia, que yo sé que puede ser personas que les interesa este tipo de formación, cómo podemos encontrarlos a ustedes en redes sociales, qué proyectos desarrollan ahora mismo y qué es lo que pueden aportar de valor a ellos por si les interesa, ¿no? Algo, como les digo, Escuela Liderar para mí fue un antes y un después. Entonces, cuéntanos, Alex, ¿cómo podemos encontrarlos a ustedes? Claro que sí. Bueno, nosotros realmente ya llevamos varios años acá en Loja. Hemos crecido mucho. Hemos estado en varias ciudades trabajando y haciendo que Emprendec vaya también posicionándose. Tanto así que ahora nos hemos convertido en este referente de emprendimiento, llevamos esa marca del emprendedor a nivel de Loja como tal y hemos logrado construir proyectos bastante bonitos. Entonces, decirle primero a quienes nos están viendo que con todo esto que hemos hablado en este episodio, pues primero empiecen viendo cuál podría ser ese potencial sueño que quieren hacerlo. Segundo, agregarle un proceso de sostenibilidad, que es muy necesario entender la parte económica y cómo generas ingresos para el sostén de ese proyecto. Y también decirles que si ya tienen esos dos pasos o quieren descubrir esos dos pasos, estamos aquí en Emprendec con los brazos abiertos para poder ofrecerles esas opciones, esas asesorías. Nosotros hoy en día estamos brindando coworking, que es un espacio donde pueden venir a trabajar por horas, alquilar sus oficinas, sus estaciones de trabajo. Segundo, también tenemos programas educativos, que son escuelas de liderazgo, de diseño gráfico y creatividad, que trabaja justamente con jóvenes para enseñar herramientas para que activen su potencial. También hemos abierto una nueva línea que son de cursos. Hemos abierto Emprendec Academia, la cual va a enfocarse en cursos de todo tipo, sobre todo en formación que tenga que ver para potenciar los negocios o generación de emprendimientos. También tenemos ya una nueva línea que es de servicios, en la cual estamos brindando asesorías personalizadas en función de los proyectos que quieren construir y también ofrecerles que vengan a nuestras comunidades. Estamos teniendo eventos, una serie de encuentros para los emprendedores y decirles que se conecten a la comunidad de Emprendec, que es una red que va a estar apoyando en cómo pueda crecer el proyecto y todo esto, así como también descubrir su potencial. Así que estamos en Loja, en la SUAY Juan José Peña, también en redes sociales como Soy Emprendec y en la página web como www.emprendec.com. Ahí estamos listos para poderlos apoyar y también encantados de que puedan ser parte de nuestros programas y de las diferentes actividades que ofrecemos. Buenazo, Alex. Muchísimas gracias, como te digo, de corazón por estar aquí. Nos aportaste un valor, yo me fui aprendiendo también ya un poquito más. Y nada, también agradecerles a ustedes por estar un capítulo más. Sé que les gusta mucho el tema de que les traigamos a gente que les enseñe en base a su experiencia. Y aquí estamos cumpliendo lo que ustedes nos piden. Entonces, espero que les haya gustado, que les haya aportado mucho valor. Y acuérdense siempre de lo que les decimos, que si ustedes mejoran, este mundo mejora. Entonces, nos estamos viendo a la siguiente. Chao.